vamos a ver congruencia de triángulos, ¿ya? Vamos a ver qué son triángulos congruentes, ¿no? Dos triángulos son congruentes cuando tienen las mismas medidas de los lados y sus ángulos, ¿no? Las mismas características, ¿no? Dos triángulos. Acá hay un ejemplo, ¿no? El primer ejemplo. Acá, ¿qué podemos observar en el primer triángulo? Que tiene como vértices A, B y C, tiene lados 3, 2 y 4, y muy aparte también sus ángulos, ¿no? No sé numéricamente no sé los ángulos, pero me dicen que son alfa, beta y tita, ¿no? Simbólicamente. En el otro triángulo de la derecha que vemos, ¿no? Profe, son diferentes, no son congruentes porque tienen diferentes vértices, no. No, los vértices, como nombres a los vértices no tienen nada que ver con congruencia, ¿no? Las características son que debes de fijarte son los lados y ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos observar que este lado mide 2 provisor, pero acá no mide 2, acá mide 3, pero hay que observar lo demás. 2, 3 y 4, ¿no? Vamos, 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver los ángulos, ¿no? Acá el ángulo de alfa, en el primer triángulo hay que fijarnos, entre 3 y 2 está el ángulo de alfa. ¿Será cierto que en el segundo también? Claro, entre 3 y 2 está alfa. A ver, ¿qué más? Eh, Entre 4 y 2 está tita, profe, pero acá entre 2 y x está tita. ¿Qué quiere decir ello, no? Que este, podemos afirmar que tita puede ser 4, ¿no? Y entre 3 y x está beta, entonces entre 3 y 4 está beta. Por ese lado también podemos afirmar que x vale 4, ¿no? Esos son triángulos congruentes, ¿no? Son dos triángulos que tienen las mismas medidas de ángulos y lados, ¿ok? Ahora vamos a ver su clasificación, porque hay tres tipos de congruencia, ¿no? Puedes demostrar o puedes descubrir o indicar que hay congruencia en un ejercicio por tres tipos, ¿no? No siempre vas a hacer, en un ejercicio vas a ver un tipo, en otro, pero vamos a ver, los tres tipos son ángulo, lado, ángulo. Tú puedes saber que los triángulos son congruentes si tienen el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo, ¿no? Esos tres tipos, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, en el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque puedo observar que tiene un ángulo de tita, un ángulo de alfa, y entre el ángulo de tita y el ángulo de alfa observo un lado de 7 unidades. En el otro triángulo veo lo mismo, tita, 7 y alfa, y entre los dos está el 7, ¿no? Entre alfa y tita. Entonces, como yo ya verifiqué que tienen esas características en común, esa característica, puedo afirmar que son congruentes, ¿no? Entonces, en los ejercicios, tú vas a especificar la congruencia. Entonces, tú vas a poner por congruencia, ¿no? Congruencia. Por congruencia, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, ¿no? Porque vas a especificar el tipo de congruencia, ala, ángulo, lado, ángulo. Entonces, si en el primer triángulo, al lado del ángulo de tita, hay un 24, 24 mide este lado, ¿no? AB. Entonces, el lado DF tiene que medir también lo mismo, ¿no? Porque está al lado de tita, ¿no? Y ya especifiqué que son congruentes, ¿no? Antes no. Ojo, tú no puedes afirmar que x es igual a 24 si no has especificado la congruencia. ¿Ah? Tienes que especificar. Entonces, en el segundo, el segundo tipo de congruencia es lado, ángulo, lado, ¿no? A veces no puedes demostrar que hay congruencia por ala. A veces tú puedes ver características de lado, ángulo, lado, ¿no? Consecutivos. Yo sé que el primer triángulo ya lo conoces, no es un triángulo notable, pero vamos a verificar qué congruencia, ¿no? ABC, ¿no? 2, 90, 2 raíz de 3 y acá tenemos un ángulo de 60, ¿no? Ya, profe, en el otro triángulo observo 2, 90 y 2 raíz de 3. Entonces veo que tiene los dos, ¿no? Los dos triángulos tienen lado de 2, luego del lado de 2 un 90, ¿no? Dos lados perpendiculares de 2 y 2 raíz de 3 y en medio están 90 grados. En el otro triángulo también veo lo mismo. Como veo lo mismo, ya aseguro, ¿no? Por congruencia, por condición de congruencia, el triángulo ABC
es congruente al triángulo DEF, ¿no? ¿Verdad? El símbolo de congruencia es esto. Esto significa congruencia, ¿ok? Entonces, como ya descubrí que por L a L son congruentes, puedo afirmar que también 60 debe ser X, ¿no? Porque al costado de 2, ¿no? En el vértice del ángulo B debería ser igual al ángulo F, por congruencia. Y acá está. Muy bien. El último tipo de congruencia, lado, lado, lado. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes por lado, lado, lado? Porque tienen justamente los tres lados iguales, igual que el otro triángulo, ¿no? 6, 9, 14, 6, 9, 14. ¿Ya? Entonces, a ver, 6, 9, 14, profe, 6, 9, 14, ¿ya puedo afirmar que son congruentes? Claro, tienes que poner, especificar. Si tú no especificas la congruencia, el docente o el profesor que te revise el problema, quizá no lo tome en cuenta, ¿no? No lo tome en cuenta tu resolución porque no es especificado. Ok, ABC, el triángulo ABC es congruente al triángulo DF. ¿Por qué condición? Lado, lado, lado. Entonces, profe, entre 6 y 9 yo veo que hay un ángulo de 68 para el primer triángulo. Y también observo que entre 6 y 9 en el segundo triángulo hay un ángulo de X. Entonces, como son congruentes, X debe ser 68, ¿no? Y acá está justamente, ¿no? Listo. Una vez hayamos visto estos tres ejemplos, vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿no? Los primeros, ¿saben? El primer ejercicio. Los triángulos 1 y 2, ¿ya? Acá podemos observar, ¿no? Una figura con la figura 1, ¿no? La figura 2 son triángulos, tienen un ángulo de alfa, los dos. ¿Y qué significa que te pongan este simbolaje, ¿no? ¿Qué significa que te pongan estos dos símbolos, ¿no? Dos rayitas, que son lados iguales, ¿está? Muy bien. Indica de qué caso se trata. Allá, vamos a ver teoría en los primeros problemas, teoría. Entonces, a ver, ¿qué caso se trata? Vamos a ver el primer lado. Por algo te dicen que AB es igual a BC, ¿no? Vamos a ponerle lado. Mira, tenemos lado, ángulo, y tienen un lado en común, ¿no? Los dos tienen este mismo lado. Vamos a ponerle acá lado A, acá lado B, y acá como también es lo mismo lado A, ¿no? AB es igual a BC porque te lo indica el problema. Entonces, ¿cuál de estos tres tipos de congruencia puedes ver en esos dos triángulos? ¿Ala, lado, ángulo, lado o lado, lado, lado? Mira, lado, ángulo de alfa y lado. El segundo triángulo también lado, ángulo de alfa y lado, ¿no? Entre A y B hay un ángulo de alfa. Entre A y B hay un ángulo de alfa en las dos figuras, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de congruencia habría? Lado, ángulo, lado. Muy bien, y eso es todo. Lado, ángulo, lado, ¿no? ABC, bueno, ABD, perdón. El triángulo ABD es congruente al triángulo BDC, ¿no? BDC. ¿Por qué condición? Por lado, ángulo, lado. A ver, el segundo. ¿Qué condición cumple? A ver, primera figura ABD, segunda BC, ¿ya? Y justo nos dan símbolos, ¿no? Puntito, AD es un puntito, este es un puntito, quiere decir que son iguales, ¿no? AB son dos rayitas y BE son dos rayitas, quiere decir que también son iguales. BD, acá tenemos su símbolo, y BC también tenemos un índice de que son iguales, ¿no? Entonces los tres lados son iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué condición cumple? Lado, 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 ¿no? El triángulo ABD es congruente al triángulo BC. ¿Por qué condición? Lado, lado, lado. Listo. ¿Ves? A ver el tercero. El tercero dice el tercero. A ver. AC. Acá tenemos Q. Sabemos que AC es igual a CQ porque nos lo indica el problema, la figura. Mira, entre beta y alfa está este ángulo. Perdón. Entre beta y alfa está este lado. ¿Ok? Entre beta y alfa también está este mismo lado. Son iguales, ¿no? Son iguales, profesor.
Entonces, ¿qué condición es? Lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. ¿Mm? Mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo de beta, lado dos rayitas y ángulo de alfa. Ángulo de beta, lado dos rayitas y ángulo de alfa. Entre alfa y beta está el lado de dos rayitas. Entre alfa y beta está el lado de rayitas. Entonces son congruentes. ¿Por qué condición? Que le vamos a poner una letra, ¿no? Un B y acá un D. ABC es congruente al triángulo CDQ. ¿Por qué condición? Hemos repetido. ¿Ángulo qué? Muy bien. Ala, ángulo, lado, ángulo. Y listo. CDQ. Ya está. Al 4, a ver, el 4 ya no es teoría. Vamos a aplicar ahora los ejercicios. Vamos allá. Nos dice calcula X. Vamos a calcular X. Nos dan que la medida del lado de A es 3 unidades. Nos dicen que este angulito es θ. Nos dicen acá también es beta, beta y θ por acá. Y la medida del B, del lado B es 3x. ¿Ok? Tenemos que buscar, el tema es congruencia, tenemos que buscar la congruencia, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la congruencia? Ok, a ver, 3x acá, 3 unidades. ¿Cómo demostramos? Mira, ¿qué vemos acá? Un ángulo de... ¿Qué significa esto? ¿Qué ángulo es? ¿Qué significa esto? Muy bien, triángulo rectángulo, ángulo de 90, ¿no? Por acá también podemos ver lo mismo, ¿no? Entonces, si tú ves ángulos de 90, tienes que dudar, tienes que ver, no, por ahí puede haber una congruencia, no puedes aprovechar que los dos son 90. Vamos a ver. Mira, justo tenemos acá 90 tita, 90 tita, pero no es suficiente tener dos características, ¿no? Las clasificaciones son de tres características, ¿no? Con dos no puedes asumir que son congruentes. No vayas a decir, profe, ya son congruentes, ¿por qué? 90 tita. No, debes ver otra característica. Pero para eso te dan el triángulo de en medio. ¿Qué significa? Que beta y beta, ¿qué significa este triángulo de en medio? ABC. ¿Es qué? ¿Qué tipo de triángulo es? Si los ángulos son iguales, ¿cómo se llama ese triángulo? Isósceles, ¿no? Entonces, si acá le vamos a poner un A, acá le pongo un A, ¿no? Ahí ya tenemos otro índice. Lado, ángulo, y acá tenemos un ángulo, ¿no? ¿No? Podemos tener, a ver, eh, 90, tenemos este lado, tenemos tita y tenemos A. 90, tenemos este ángulo, tenemos tita. A ver, entonces, al frente de 90 tenemos un ángulo de A, un lado de A, al frente de 90 tenemos un lado de medida A, ok. Vamos a ponerle a este un ángulo rojito. Acá también debería ser el mismo ángulo rojito. El ángulo rojito más tita debe ser 90, por eso. Listo, entonces, ¿cuál es la congruencia? ¿Qué tipo de congruencia hay, profesor? Vamos a ver. Tenemos este ángulo rojito, este lado, ¿no? Y este ángulo de tita. Este ángulo rojito, este lado y este ángulo de tita. Sería ángulo, lado, ángulo, ¿no? El triángulo ABD es congruente al triángulo BS. BS. ¿Por qué? ¿Por qué condición? Ángulo, lado, ángulo, ala. Ya, yo sé que tú quisiste decir, profe, ¿no sería mejor ángulo, ángulo, lado? No, porque no existe eso. No. Entonces, tengo que buscar una congruencia que exista. ¿Cómo yo di una congruencia? Ah, ya, yo dije, profe, si acá es 90, que es tita, yo sé que acá debe ser un ángulo, no necesariamente rojito, ¿no? Puedes ponerlo ángulo de alfa. Yo sé que 90
tita y alfa. Entonces en el otro triángulo 90 tita obviamente también va a ser alfa, ¿no? Porque alfa más tita tiene que ser 90 para que con este 90 sea 180. Ahora sí, alfa, entre alfa y tita hay un A, entre alfa y tita hay un A, ahí encontraste la congruencia, ¿no? No antes, sino que tienes que encontrar la congruencia. Listo, entonces como son iguales, ahora sí podemos decir que la medida de BE, que está al frente de tita, es igual a la medida de DA, que está al frente de tita, ¿no? Por congruencia. Entonces 3x es igual a 3 unidades. ¿X a qué es igual? A 1, ¿no? Pasas a dividir el 5. ¿Entendido? ¿Todo claro? Ok. Determinar x en el 5 nos dicen. Acá también vamos a ver la congruencia. Determina x si AC es igual a CD. Interesante. AC es igual a CD. ¿Ya? No parece, ¿no? Pero nos dice el problema que son iguales. Hay que hacerle caso. Entonces, si AC le vamos a poner un A. A CD también vamos a ponerle un A. Vamos a encontrar la congruencia. Ya. Acá vamos a ver también un tema pasado, ¿no? Eh, ángulos, por el tema de ángulos, a ver. ¿Cómo los ángulos son iguales opuestos por el vértice? ¿Mm? ¿Ya? Si acá es alfa, esto no sería también alfa, opuestos por el vértice, ¿no? Alfa y alfa. Ya nos va a ayudar, ¿por qué? Tienes un ángulo, tienes un lado de A, tienes 90, entonces, para que complementes, acá le vamos a poner tita, porque yo sé que no, tita más 90 más alfa es 180. Por este lado también tiene que ser tita, ¿no? Porque alfa tita 90. Sería absurdo que le pongas un ángulo diferente, ¿no? Porque alfa más tita debe ser 90, para que con el 90 de aquí complementen, ¿no? Sean 180 juntos. Entonces, ¿qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? De nuevo, ¿no? El triángulo ABC es congruente al triángulo CD. ¿Por qué condición? Por ángulo, lado, ángulo. Entonces, al frente de alfa en el triángulo ABC hay un 3x, al frente de alfa en el otro triángulo hay un 12. Son iguales, que son congruentes. ¿Cuánto vale x? 4. 4. Respuesta. Dice hallar x, ¿no? Estamos en congruencia. Entonces, en el triángulo vamos a ponerle vértices, ¿ya? Para poder identificar la congruencia. Este vértice le pongo A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, ¿el triángulo ABC será congruente al triángulo BDE? Vamos a comprobarlo. Mira, vemos un ángulo, dos rayitas, un lado de dos rayitas, un lado de puntito y puntito, ¿no? Entre el lado de dos rayitas y puntito hay un ángulo de 32. En el otro triángulo, también entre el lado dos rayitas y puntito hay un ángulo de 32, ¿no? Entonces son congruentes. ¿Por qué condición? A ver. ¿Mm? Muy bien. Ángulo, lado, ángulo. ¿Seguro? Tu condición de triángulo, tu condición de congruencia debe ser con ángulos que ya conoces, no uses los desconocidos, no uses el x más 10, ¿no? Lado conocido, 32 que es conocido, lado conocido. Lado conocido, 32 ángulo conocido y lado conocido, ¿no? Entonces, lado, ángulo, lado, ¿no? L a L. Entonces, como ya sé la congruencia, puedo afirmar que al frente de puntito hay un x más 10 y al frente de puntito hay 60. Deberían ser iguales porque ya dije que son congruentes, ¿no? 60 es igual a x más 10. ¿Cuánto vale x? 50, ¿no? Entonces a restar, ¿ok? Ya, x vale 50. Claro, pues 60 es igual a x más 10. ¿Cuánto vale x? 50. La 7. Encuentra el valor de x si b es igual a...
Acá es una ecuación. 60 es igual a x más 10. ¿Qué haces con una ecuación? Con el más 10, ¿qué hago? ¿Mm? Pasas a res. Ah, igual, ¿no? Igual si tú dices, si vale 50, 50 más 10 da 60, claro. Ejercicio número 7. Encuentra el valor de x y b es igual a s. B, acá está, B. Vamos a colocar que acá es A. Y S también es A, ¿no? ¿Qué tipo de congruencia habrá? Vamos a ver. Tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 90 acá también, un lado de A, un lado de A. Interesante. Ya, acá vamos, si acá sabemos que es 90, y si le ponemos acá alfa, ¿no? Y acá le ponemos beta. Sabemos que alfa más 90 más beta es 180, ¿no? Alfa más 90 más beta es igual a 180. Entonces, si se cumple eso, obviamente, mira, en un triángulo se cumple que también suman 180 los ángulos internos. Entonces, 90 alfa, ¿cuánto debería ser acá? Beta, ¿no? ¿Por qué? Porque alfa más 90 más beta es 180, demostrado por ángulo llano. Y por triángulos, obviamente, también tiene que ser 180. Debería ser beta también. Si acá es beta, no, beta más 90, ¿cuánto debe ser acá? Alfa, ¿no? Listo. Ahora sí podemos ver la congruencia. Mira, podemos ver que hay ángulo, lado, ángulo. Tienen que ser características conocidas. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ya encontré la congruencia, ¿no? ¿Qué condición es? Triángulo AB es congruente al triángulo SD, ¿no? SD. ¿Por qué condición? Por ala. Listo. Entonces, ya puedo decir que al frente de alfa hay una medida de 6 unidades y al frente de alfa también tiene que haber una medida de 6 unidades, ¿no? ED vale 6. Entonces al frente de beta hay una medida de, no lo sé, AE, ¿no? Pero en el otro triángulo observo que al frente de beta hay una medida de 4 unidades, o sea que deben ser iguales. 4 también. AE vale 4, ED vale 6. Y me piden hallar X. Entonces X es igual a AE más ED, ¿no? 4 más 6. ¿Cuánto vale X? 10, ¿no? 4 más 6, 10, ¿no? 4 y 6 por acá. ¿Cuánto es todo? 10, que es lo que me piden allá, X. ¿Ok? Ejercicio 8. A ver, con el 8. Vamos con el ejercicio número 8. Calcular X, me dicen. Si AB es igual a BC, nos dicen por acá, y BD es igual a B. Vamos a colocar la información que nos brindan. AB es igual a BC. AB le vamos a poner puntito aquí. BC, puntito. ¿Ya? BD es igual a B. A ver, BD es igual a B. Vamos a ponerle dos rayitas. Acá también dos rayitas. Listo. Mira, tenemos puntito, dos rayitas, puntito, dos rayitas. Y entre puntito y dos rayitas hay un ángulo de tita. Entre puntito y dos rayitas hay un ángulo de tita. ¿No te da índice de congruencia? ¿No? Entonces, el triángulo ABD es congruente. A ver, tú dime qué triángulo es. ¿A qué triángulo es congruente? De este. Bien, ya está. ¿Por qué condición? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces ahora sí puedo decir, al frente de dos rayitas está un X y al frente de dos rayitas hay un ángulo de 60. Quiere decir que X vale 60, ¿no? Listo. Está bien. No hay más que hacer. 60. 9. El ejercicio 9 dice, determina X. Nos dan esta figura. Puntito, puntito quiere decir que AC es igual a CD, ¿no? Ahí tenemos una información. Interesante ya.
por opuestos por el vértice, ángulos opuestos por el vértice. Si acá es una medida de alfa, ¿cuánto mide acá? También alfa, ¿no? ¿Ya? Si acá es 90, ¿cuánto mide por ángulo llano? Este ángulo 90 también, ¿no? Tienes 90 alfa. Y acá le pones un tita, ¿ya? Si 90 más tita más alfa es 180, por acá también tiene que ser lo mismo, ¿no? 90 más alfa, acá debe ser tita, ¿no? Y ahora, ¿qué congruencia hay? Vamos a poner, ¿no? Congruencia, vamos a ponerle acá un P, ¿no? Un P. El triángulo APC es congruente al triángulo CDE. CDE, ¿por qué condición? A ver, vamos a ver la condición. Mira, puntito y puntito. Muy bien, tita, puntito y alfa. Tita, puntito y alfa, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ala. Como ya especifiqué que es congruente, que son congruentes, al frente de alfa, ¿qué ves? Una medida de 12 menos x. Y al frente de alfa, ¿qué ves acá? Una medida de 2x. Como son triángulos congruentes, quiere decir que son iguales, ¿verdad? Es igual a 2x. Resolvemos la ecuación. A ver, ¿cuánto sale x acá? ¿Mm? ¿Qué hago con el menos x? Pasa a sumar, ¿no? 3x, ¿no? X vale 4. Muy bien. Pasa a dividir. Último problema, la 10. A ver. Dada la figura, encuentra el valor de x. Si AB es igual a S, me pide. Ok. Tenemos esta figura, ¿no? Por acá no puedo ver la congruencia. A ver, vamos a ver. 40, y acá, por acá debe haber una congruencia en este triángulo. 40, 40, ¿no? ¿Ves? Dos ángulos iguales, ya tú, tienes que sospechar que hay congruencia, ¿no? ¿Ya? Ese es un consejo que te doy. En el tema de congruentes, si tú ves ángulos iguales, ahí sospecha que podría haber un ángulo, un triángulo congruente, ¿no? A ver, 70, 40, X, 40, ya, 70 y X, a ver, 10. Ejercicio número 10 dice, dada la figura encuentra el valor de X si AB es igual a S. Ok, entonces si AB es igual a S, tenemos que colocar la información en la figura. Puntito, puntito. ¿Qué más podemos observar? En ese triángulo 70 y 40, acá debería medir ¿cuánto? 70. Entonces, como son 70 y 70 es un triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado, ¿no? Ok, muy bien. Porque es triángulo isósceles. Tenemos puntito y rayita. Me da una sospecha de que este triángulo ABF, perdón, ABE es congruente a EDC, pero es una sospecha todavía, no lo he comprobado, falta una información, ¿no? Tengo que demostrar quizá que este ángulo es igual a este. ¿Cómo? Ah, ok. Si tú le pones un ángulo de alfa, ¿te acuerdas la propiedad de ángulos internos que da el exterior opuesto? Este ángulo, ¿no? Acá es X y acá es Y. ¿Cuánto mide el otro? X más Y, ¿no? Eso vamos a usar acá. Si acá es alfa más 40, ¿cuánto mide esto de acá? 40 más alfa, pero ya tienes 40 por acá. ¿Cuánto tendría que ser este pequeño? Alfa, ¿no? Demostrado. Alfa y alfa. Y ya demostramos la congruencia. Punto alfa, dos rayitas. Punto alfa, dos rayitas. El triángulo AB es congruente al triángulo EDC. ¿Está? ¿Por qué condición? Por lado, ángulo, lado. Listo. Entonces, si al frente de dos puntitos, perdón, dos rayitas, hay un ángulo de 40, en el otro triángulo, al frente de dos rayitas, también tiene que ser 40, ¿no? X vale 40 grados. Terminado, ¿no? Eso sería todo. Querido amigo o amiga, este canal fue creado con la finalidad de ayudar a los estudiantes, tanto escolares como preuniversitarios, a entender algún tema que se les complique. Si necesitas aprender o tienes duda en algún tema, comenta el video o escríbeme a mi correo que voy a dejar en la descripción. Muchas gracias.